Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 10 de Like Pelao. Hoy día tenemos un especial. Les recuerdo que el primero fue especial de vampiros, el segundo especial de superhéroes y hoy día traemos el especial de ocultismo, las ciencias ocultas. Así que les doy la bienvenida, espero que les guste mucho porque lo estamos haciendo este programa con mucho cariño con mi colega y amiga Rox. Bienvenida Rox. Great Kansas, sí. Claro, este es un tema que es bien interesante y que además es novedoso porque por lo menos para mí no es algo que yo dijera soy experta o he leído tanto, sino que era algo que me llamaba la atención. Entonces partí, lo que digamos, casi de cero. Así que ojalá les guste este especial y demos los saludos, pues colegas, ¿o no? Sí, colega, yo voy a saludar. Quiero decirle a todas las personas que me han dicho hoy un saludo para mí, lo estamos parcelando porque son hartos. Entonces hay gente que escucha los programas y no se ha suscrito al canal. Así que a ellos igual nosotros los saludamos. Sí, pues. Así Ya, el que, primer saludo va para mi amigo Sebastián. Mi estupendo. amigo Seba, fuimos compañeros, viajábamos a Valparaíso juntos cuando hicimos unos estudios por allá. Y es una persona muy buena, sabe mucho de literatura y yo lo quiero mucho. Un saludo para el Seba. Great, dedito para arriba entonces para Seba, porque tú sabes que quienes escuchan este Ay Pelao lo hacen porque se entretienen y les hace pasar un buen rato. Nada más, nosotros no Esa es ofrecemos la nada idea, más colega. que entretener. No, nada más. Así que dedito para arriba para Seba, yo voy Nuestro, a... nuestro pago es su entretención. Exacto. No Eh, somos grandes. ese hace nuestro lema, colega. Claro. Yo voy a darle un saludo a mi gran amigo Leo, al colega que me ha acompañado desde la universidad, también nos conocimos estudiando en el pregrado y trabajamos juntos, las idas y vueltas de la vida, así que también un saludo porque fue de los primeros que se suscribió al canal, colega. Así que Una dedito gran para arriba. persona, colega. Sí, dedito para arriba y eso, saludos para todos. Sí. Ya, colega, comenzamos. Cuando nosotros hablamos de ocultismo, tenemos que definirlo. El ocultismo es un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con la magia, la alquimia, la astrología o materias semejantes que no se basan en una experimentación científica. No ocupan ningún método científico. Digamos Para así ellos como va más la por interpretación. interpretación e instinto. Perfecto. Ellos se guían mucho por lo que tiene que ver con la parte primitiva del hombre. Y de hecho, no sé, dentro de lo que yo entiendo, en tanto en la astrología, las distintas ciencias ocultas de ese estilo, también las personas que las practican tienen ciertos dones o sensibilidades hacia allá. Claro, ¿Cachai? claro, de hecho dicen nació con el don, Mm. colega, a todos no han dicho hoy mi hijo es índigo, nosotros Oh, profesora. sí, A colega. veces los niños, yo no sé quién entenderá a las mamás por índigo, pero no, que mi niño es índigo, Claro. ya. Sí. Ya, Pero bueno, usted sabe el amor de grande, el amor de madre es tan grande. sí, pues. Ya, entonces, también la relación del ocultismo tiene que ver con muchas cosas que están relacionadas íntimamente con el ocultismo como tema, la literatura, la música, muchas expresiones de arte. Y eso lo podemos ver en tanto visualmente como podemos escuchar, como se dicen muchas cosas de la gente, los creadores. Se dicen que tal persona lo influyó y que Mm, estaba en otro mundo y que hasta de los Beatles, colega. claro. Se dice que también tienen su lado de ocultismo, bueno, sin Mm. dejar de lado Chucha, que todos decían, no sé si usted se acuerda cuando uno daba vuelta el casi al revés, el Oh, diablo es sí, magnífico, el diablo es cuando salía eso. magnífico, era noticia, Gansa. Qué tremendo. Y antes de comenzar como con el tema en sí, a mí me gustaría decir que el hombre necesita una especie de ciencia, entre comillas, que lo ayude a darse explicaciones de lo que no le puede dar la ciencia
empírica. Mire, colega, yo Es en como ese una sentido necesidad del hombre. quiero apoyar su tesis porque yo, por ejemplo, me he hecho mi carta astral. Yo he ido a una persona que hace la carta astral, ella me hizo mi carta, me la explicó, la conversamos, qué sé yo. Y eso, finalmente, ahí lo único que tú puedes decir, esto 100% ciencia, es la posición de los astros en cierta hora, en un momento, en un día específico. Todo lo otro es un conocimiento como milenario, interpretativo, etcétera, 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 que te puede ayudar o no a lo largo de tu vida. Yo considero que a mí me ayudó mucho lo que hizo Consuelo conmigo y cómo nosotros conversamos mi carta. A mí me sirvió. Y yo concuerdo, colega, porque yo no soy religiosa, no soy católica, nada, pero sí siento que fue un apoyo. Eso. Claro. Y también pensemos que los ocultistas, muchas personas fueron catalogadas de ocultistas y fueron grandes científicos. Exacto, también. Newton fue considerado un ocultista por hablar de una fuerza gravitacional. Exacto, exactamente. Si no te haces preguntas, ¿qué vas a investigar? Porque como en la antigüedad no existía una denominación así tal cual para decir ciencia, muchas cosas las denominaban como magia. Claro, Pero lo exactamente. que de verdad estaban haciendo era ciencia. Por ejemplo, los mismos alquimistas, Exacto, que colega. la poción para la eterna juventud, Mm, que las gotas del néctar de la vida eterna. Eso, desde un comienzo, el concepto de ciencia moderna nace del ocultismo, exacto. porque probando y probando, error y ensayo, lograron aliar elementos de la tabla periódica, producir, cambiar de estado, de líquido a Finalmente sólido es y así. producir conocimiento. Es Claro. producir conocimiento, finalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de ocultismo, estamos hablando de algo muy importante. La gente siempre piensa, dice, no, los tipos que chamulleros. Mm, La señora con el pañito que se pone afuera claro. de la estación de metro o en el terminal, se Mm, pone a leer el tarot. Esto viene de muy atrás. sí, Y eso es lo que en este programa voy a tocar algunos temas de la historia, por decir así, el ocultismo en la historia. claro. Y bueno, así a modo general, puedo decir que el camino de todo esto de ocultismo, de las ciencias esotéricas, nace hace 5.000 años atrás en Egipto. Mm, Porque lo primero es la utilización de los jeroglíficos y todo lo que es pictogramas, todas esas cosas que dan cuenta de sistemas geométricos, astrológicos, astronómicos, que modelos. sirvieron mucho para los avances que Exacto. venían después. Sí. Eh, Según los egiptólogos, el dios que movía esto, el dios de la ciencia, era el dios Thoth, Ya. y se le llamaba el dios de la ciencia y de la escritura. Pero para ellos, para los egipcios, era un gran mago. Y era el mago que les entregó a ellos los números, colega. Claro, pues. Así de, o sea, ¿cómo sería su necesidad de tener un ser superior que les diera las directrices a seguir, que dicen, mira, el dios Thoth nos entregó una carta de números con lo que nosotros podemos utilizarlos para numerar, contar y hacer transacciones? Claro. Que ahí empezó todo. Ya, bueno, se dice, no está, se dice que el dios Thoth enterró un libro escrito por él bajo el Nilo, pero esa ya es una leyenda Mm, urbana, claro. y que en ese libro explica cómo uno puede llegar a la conciencia cósmica suprema de encontrar tu lugar en el universo. Colega, ¿se da cuenta que desde aquí empezamos a hablar de trascendentalismo? Exactamente, Desde, colega. desde la civilización egipcia. Sí. Después de eso siguieron los babilonios, que habían descubierto ellos, mire, y fíjese bien, que muchas de las cosas que se dieron por los egipcios en otras partes del mundo también se estaban dando y también lo relacionaban con magia. Claro. En todas partes eran como pequeños núcleos que se repartían en todas las civilizaciones donde la gente le daba una significación a los hechos que estaban en la naturaleza, los cambios de materia, etcétera. Ya, bueno, los babilonios fueron los primeros
por ejemplo, en describir los movimientos planetarios. Claro. Muy importante. Sí, pues. Ellos inventaron el ábaco. Dieron las primeras formas de astrología como tal, porque si bien en esta especie de pictograma que hacían los egipcios, ellos narraban lo que ellos veían en el cielo, ellos lo utilizaban su lenguaje para ejemplificar qué pasaba cuando los astros se movían en torno a la disposición de las estaciones del año, cuando el río crecía, cuando podían cosechar, de ahí empieza todo. Sí. Y además, y aquí como que se entraron un poquito en papa porque ellos son los primeros que dan un ejemplo de lo que comenzó a ser la adivinación. Ellos hablan de contacto sobrenatural y de adivinación y gente que era elegida para adivinar el futuro. Los babilonios. Claro. Mira. Muy importante. Así, colega, ¿qué me puede decir usted? Nada, Gansa, mira, yo tomé un tema que es como una rama del ocultismo, digámoslo así, una manifestación del ocultismo, ¿ya? Que es llamada la Wicca, que proviene de la brujería, de witch, que es de la palabra de bruja, bruja, una religión. Y se empieza a documentar porque proviene de las tribus celtas de Gran Bretaña. De ahí se supone que proviene este tema. Pero ¿qué pasa? Al ser una religión neopagana, ha tenido diversas manifestaciones a lo largo del mundo, pero principalmente desde la tradición anglosajona, ¿ya? Al ser una religión, dicta preceptos y tiene deidades, por supuesto, ¿cierto? Proviene del neopaganismo, que es redescubrir y reinventar las religiones precristianas, o sea, toda la tradición religiosa anterior al cristianismo. Politeísta. Está el panteísmo y el monismo. Todos esos ismos que se juntaron ahí crearon esta religión que busca, por ejemplo, dice, tiene la principal frase, que es muy divertida, que la tengo anotada aquí textual, dice: mientras no dañes a nadie, haz tu voluntad. Y para eso se utiliza la brujería, es decir, la magia, ¿ya? Ahora, esto todavía es bien, digámoslo así, secreto. ¿Por qué? Porque el pertenecer a la Wicca significa unirte a una especie de aquelarre, que se le llama el coven. Ese nombre recibe. Ya tenéis que ser iniciado, etc. ¿Qué hace esto? Combina las tradiciones celtas, germanas, escandinavas. Incluso hay manifestaciones de la Wicca donde se toman tradiciones indígenas norteamericanos, civilizaciones mesoamericanas, etc. ¿Qué hace? Toma la relación de estas religiones precristianas con la naturaleza y lo transforma en una nueva religión donde se practica la brujería y la magia para lograr ciertos objetivos sin dañar al resto, ¿ya? Entonces es bien interesante porque cuando uno le dicen, oye, pero esto es de la Inquisición, te acusaban de brujería y listo. Sí, pues, te acusaban de brujería y no solamente por tener ciertas conductas, sino que porque ya existían ciertas agrupaciones que seguían estos lineamientos precristianos, que vamos a decir herejes de una, o sea, si tú decías, no, que yo no sigo el hereje, y ahí ya eres candidato a morir, pues inmediatamente. Entonces, como esto toma tradición desde el Paleolítico, o sea, esa mirada está muy relacionada con los ciclos de la naturaleza, la fertilidad. ¿Por qué? Porque nace casi con la agricultura. Y siempre está ligado a los tiempos de cosecha, las estaciones del año, los astros, la influencia de los elementos como el agua, el aire, el viento, etcétera, en el desarrollo humano, siempre pensando en la materialidad de los dioses que están siempre en contraposición, muy parecido al yin y el yang. En este caso es una diosa y un dios, que representan la luz, la oscuridad, etcétera. Entonces es bien interesante porque yo por lo menos siempre pensé que esto quedaba como en el mito,
pero al parecer no, y ya más adelante vamos a seguir avanzando en el tema, pero es bien interesante porque la persona que parte con este conocimiento, el señor Gardner, se basa en unos libros de un personaje ocultista muy importante para levantar la teoría de la Wicca y cómo se forma esta religión. Así que eso podría decir como para partir de mi tema, colega. Ya, muy bien. Y yo sigo con su tema, colega, porque esto está muy bien hilvanado. Lo mismo que te hablaba de esto de las cacerías, de los periodos de ovulación, de fertilidad. En la edad de piedra, los hombres invocaban a los espíritus para asegurar buenas cacerías y buenas cosechas. Exacto. Y así surgieron los chamanes. Sí. Con el tiempo comenzaron ritos, ceremonias para contactarse con estas deidades y espíritus que no eran de este mundo, siempre iban a otro nivel. Claro. Los chamanes eran solo intermediarios. Ya, posiblemente el faraón para los egipcios era el principal contacto que el pueblo tenía con los dioses. Eso ahora se cree eso. Por eso también le rendían tanta pleitesía. Claro, exacto. Y él generalmente los sacrificios, cuando se daba un sacrificio a uno de los dioses, el que llevaba la batuta en el rito era el faraón. Sí, pues. Ningún otro. Ya, ahí nos vamos a remontar de la edad del piedra hasta Grecia. Estupendo. Donde está el señor Pitágoras, que él creó una nueva disciplina a partir de los viajes que hacía recolectando conocimiento y también sus propias ideas, porque era muy inteligente, y que dio origen a la filosofía, que también está relacionada con esta ciencia oculta. Por ejemplo, él postulaba que existe una conexión inquebrantable entre las matemáticas, la filosofía y el entendimiento de lo divino. Él decía que las matemáticas es el idioma para acercarse a la divinidad. Claro. Porque es un idioma perfecto. Perfecto, sí. Pitágoras convirtió el sistema numérico de los babilónicos en una ciencia sagrada. Ya le dio un carácter totalmente nuevo a lo que había sido utilizado simplemente como algo para contar las ovejas, contar la producción de trigo. Y lo importante de esto es que Pitágoras dejó seguidores, como el caso de Aristóteles, que también convirtió las enseñanzas de Pitágoras en una ciencia. Entonces, aquí Pitágoras es mega importante todo lo que es la historia del ocultismo. Y alguien puede decir, ay, pero si él es un matemático. Bueno, por eso mismo él dice, porque él dice que las ciencias ocultas con la matemática no se pueden desconectar. Bueno, después de Aristóteles, que él siguió con esto de tener grupos, personas que lo seguían, él explicaba, los demás eran como aprendices de él, llegó el cristianismo. Sí, y el cristianismo quemó las escuelas de Pitágoras, pero si asesinó a sus discípulos. Y aparte de eso, él tuvo que escapar al campo, porque si no, se lo iban a pitear. Así se dice. Y de hecho, no es ciencia cierta, pero parece que se suicidó. Por 1000 años, la sombra de la religión oscureció a la ciencia y al ocultismo. Por supuesto, pues. ¿Por qué? Porque durante los primeros 15 siglos del cristianismo, el conocimiento del oculto se mantuvo escondido. Claro. Las enseñanzas judeocristianas eran el modelo a seguir, y la magia perdió casi toda su influencia, convirtiéndose en un tema oscuro y prohibido. Exacto. Los sacerdotes eran intermediarios entre el pueblo y Dios. El cristianismo poseía una influencia política incuestionable. El Papa estaba en colusión con los monarcas. Claro, por supuesto. Y no le interesaba que la gente pudiese tener, a través de esta magia, una conexión directa con Dios. Exacto. Ellos tenían que ser lo importante. Como siempre. Por lo tanto, la ciencia y el ocultismo le quitaban terreno. Y usted sabe que si hay una religión que se apodera de la gente que quiere progresar,
es el Sí, catolicismo. sí, Y lo colega. digo aquí delante de todos. Sí, sí, colega, estoy de acuerdo. Y el que diga que no, que por favor me diga qué avance tan maravilloso han salido del Vaticano estos últimos 2000 años. Exacto. Bueno, 1000 años, porque el Vaticano tampoco es tan viejo. En la Edad Media, la magia se transformó en un acto de rebeldía. Sí, pues, ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ellos no es que tuvieran rebeldía con Dios, tenían rebeldía con la gente que representaba a Dios en la tierra. por Y supuesto. este anticristianismo y antiautoritarismo era una especie de rabia contenida de la gente porque ellos se sentían muy bien con esta ciencia, Sí, pues, pero después eran asesinados por herejes. claro. Entonces, ahí hay algo bien. La iglesia condenó todas esas prácticas por creer que una persona no podía tener la capacidad de contactarse con Dios directamente, Por supuesto. como muchas cosas que ha hecho también la iglesia católica, entre Claro. muchas violan niños. Exacto. Sigamos. Terrible, pero es cierto. Bueno, unido con eso, mi tema que tiene que ver con la brujería y con esta religión llamada la Wicca, por supuesto que fue perseguida, vamos a hablar de la Inquisición, donde todo era llamado herejía y de hecho hay una línea que creo que es del Antiguo Testamento, Éxodo, no sé si es el Antiguo o Nuevo, porque yo soy re ignorante en esas cosas. Yo El fui, Éxodo del Antiguo Testamento. y ahí hay una línea que dice, eliminarás todo rastro de hechicería. Y de eso se tomaron en la Inquisición para tratar de eliminar todos estos rituales que, a ver, digámoslo, no es que la gente andaba con una varita mágica hechizando a la gente Los por la Harry vereda. Potter. No, estamos hablando de unas piedras, por ejemplo, oye, ¿sabéis que voy a poner un cuarzo? ¿Por qué? ¿Por esto? ¿Por lo otro? No, prohibido. Tiene que tener un crucifijo, una virgencita a la entrada. ¿Cachai? Ese tipo de cosas, porque eran prácticas de ese estilo, la herbolaria, ¿cachai? Oiga, esta hierba que la va a ayudar para tal Claro. cosa, también. Entonces, era perseguir tradiciones que provenían del conocimiento milenario, porque la herbolaria de una zona geográfica, que la gente sepa, oye, esta hierba que crece en este monte, nos sirve para cuando la guagua tiene fiebre, no sé, voy a poner un ejemplo, Mm, ese es un conocimiento milenario de esa cultura, mm, porque la gente tuvo exacto. que ir a recoger la hierba, probar cómo dársela a la guagua, ver el efecto, observar más de una vez para ver si funcionaba. Eso es conocimiento científico, ¿me entendí? Pero es conocimiento científico súper primitivo y de ahí provienen todas estas tradiciones de las piedras, los símbolos, las representaciones, etcétera, que, como bien tú dices, castigado absolutamente. Cuando Gerald Gardner plantea que existe esta religión llamada la Wicca, lo hace basándose en un libro donde él describe, al haber observado, el aquelarre de New Forest, así lo titula él, Ya. y da las características de la reunión, cómo son los rituales de iniciación, etc. Pero resulta que fue refutado por otros autores porque decían que lo inventó, entonces como que no le creyeron mucho. Y aparecieron otras teorías, pero nunca negando lo que Gardner había planteado. De hecho, lo que se llama la Wicca tradicional es la Wicca gardneriana. Lo que él describe como ritual, cómo se hace, cuáles son los elementos, etcétera, se tomó como base. Y de ahí se fueron reconociendo las distintas ramas de este tema. Pero esta religión, al ser duoteísta, se mueve siempre en blancos y negros, positivos, negativos, siempre en las dualidades representadas por estos dioses. Y al ser duoteísta, abarcan religiones politeístas de algunas zonas del mundo, pero son religiones que, si tú te fijas, están súper ligadas con lo que tú planteas, con las leyes naturales, con el funcionamiento del Mm, universo y con la filosofía. Con la sí. filosofía. Entonces, la Wicca va recopilando, recopilando y se arma. De ahí parten eh,
distintos arquetipos del conocimiento y cómo se utilizan los elementos, fuego, aire, agua, tierra, los puntos cardinales, cómo se combinan y cómo los espíritus van intercediendo a través de estos elementos presentes en la naturaleza. Entonces, si tú te fijas, no está tan separado de lo que tú dices, porque era el conocimiento que ellos iban acumulando y a eso ellos les atribuían la magia de la fe, del poder, de las energías y también de las interpretaciones. Las deidades de la Wicca no someten al universo, son el universo. Son manifestación de lo que somos y de lo que vivimos. Entonces, igual es bien entretenido porque, por ejemplo, hacer un ritual por el ciclo de la luna está súper ligado con los ciclos femeninos también, con lo que le pasa a uno, con los ciclos menstruales. Entonces, Claro. tampoco nosotros no estamos tan alejados a lo que le pasa al planeta en sí mismo. Eso, colega. Ya, sigo yo con el ocultismo en el siglo XIV, que es cuando surge nuevamente. Después de todo esto que trataron de apagar, usted sabe que a la chispa y vuelve, claro, vuelve a salir. En la cruzada de la Guerra Santa, los soldados trajeron muchos libros de lugares muy remotos, pero los trajeron porque los consideraban curiosos. Claro. Todos estos libros con ritos, con información astrológica, también con, se podría decir, ensayo filosófico, todo eso lo llevaron, mira, llevémoslo, pero así, casi por una travesura. Y no sabían que la gente se dio cuenta que desde los tiempos remotos ya existía una sabiduría. Claro. Que esto no era un juego, que tenía un orden. Y comienza una gran admiración por las teorías egipcias y griegas en el siglo XIV. Claro. Y después, bueno, empieza el Renacimiento. El Renacimiento, y aquí las academias comienzan a surgir por toda Europa. En Italia se traducen textos de Hermes Trismegisto, mira, que era un mago egipcio. Claro. Y que es el autor de la Tabla Esmeralda, que se convirtió como en el libro más importante para los grupos ocultistas del siglo XIV. Mira. Volviendo al pasado, origen, pero con todo. Claro. Con todo, sino para qué. Sí. Primeras escuelas ocultistas postulaban que el ser humano tenía una naturaleza divina. De nuevo el trascendentalismo aquí. Exacto. El hecho que los seres humanos tuvieran un vínculo directo con Dios reducía los poderes de la Iglesia. Por supuesto. Por lo tanto, una cultura dominada por el cristianismo choca. ¿Con qué va a chocar siempre la religión? Con la ciencia y con lo que la gente quiere creer. Exactamente. Porque pueden ponerle 10.000 crucifijos, pasar las películas de Semana Santa todos los días del año, pero si no existe el deseo de seguir una religión, no lo van a lograr. Correcto, Gansa. Entonces, vamos haciéndole la guerra de nuevo a estas ciencias. Sí, pues. Y ahí aparece un personaje muy importante que se llama John Dee, que fue como el consultor personal de la reina Isabel I, y él era matemático, físico, tenía tantos títulos, criptógrafo, inventor, escritor también. Él es súper importante. Y la reina Isabel I lo nombró astrólogo de la corte. Imagínese, colega, que a una persona, una reina que ahora ya, la reina Isabel II ya no, creo que ahora dejó sus funciones. Yo creo que va a seguir Carlos con todo el protocolo. Y Carlos dijera, miren, yo les presento a mi tarotista. Esta es la tarotista de la monarquía británica hoy en día. Claro. A ella yo le consulto. O sea, eso no tendría, estaría tirado en las mechas todo el rato en el día de hoy. Sí. Allá no. La reina Isabel I, pero para todo lo usaba, porque ella confiaba mucho en su alquimia, sobre todo, porque él le servía mucho para buscar curas para enfermedades. Sí, pues. Y también se dice que hay dos principios de la alquimia. Una es curar enfermedades y dos,
convertir cualquier material en oro. Claro, Eso es lo que se dice, es lo que ¿cierto? se dice. Ya, y aquí entonces la reina Isabel I juraba de guata que John Dee iba a poder traerle la piedra filosofal. Así de fe le tenía. Oh, qué tremendo. Bueno, John Dee, usted sabe que la alquimia es la antecesora de la química moderna. Sí, pues, colega. Eso está dado de más. Sí, Él utilizaba técnicas de laboratorio, porque hoy en día que se estudia lo que él escribió, él utilizaba el método científico, claro. hacía observación de resultados. Por ejemplo, en ese tiempo se descubrió el fósforo y el zinc, cómo los gérmenes causaban enfermedades. Ujú. Entonces, estos no estaban tan echados en papa y No. volando en una nube a lo más Goku, la nube. Y perdonando la expresión, colega, no están sentados leyendo un libro ni rezándole a una No. imagen todo el día. No, colega. John Dee era No, colega. proactivo todo el rato. Claro, pues. Bueno, pero como usted sabe, la iglesia postulaba que no se podía alterar la creación de Dios, No, ni el pues si recurso, pues, siempre, colega. siempre es lo mismo, pues, colega. Y Mm. que si es que un hombre alteraba esta creación, era bajo poderes demoníacos. Entonces, no así la cultura musulmana, porque la Claro. cultura musulmana aceptaba esto. Mm. Y mucha de la lectura de hueso, las hojas de té, las cartas del tarot, la utilizaban mucho los musulmanes. Todos pensaban que el tarot se hizo famoso porque los burguesía y la monarquía en Italia Mm. usaba las cartas del tarot para jugar al naipe. Pero resulta que en la época de John Dee dijeron, oye, ojo, esto viene de Egipto. Hay un libro, el libro Mm. del dios Thoth, que nombra las cartas del tarot. Ay, qué tremendo. Entonces, no era así como así. Bueno, John Dee después ya se fue en volar y hasta leía la bola de cristal. Método de adivinación a A tope. tope. A tope, a lo más. La bruja del 71, Claro. cuando le preguntaba a la bola si don Ramón se iba a casar con ella. Doña Cleo. John Dee también se adjudicaba poderes y no, así se le rayó igual la Mm. cuestión de ver gente a los muertos, los podía ver, Ah, podía ya. contactarlo. Y ahí se unió un aprendiz de él que se llama Edward Kelly y él inventó un lenguaje de Los Ángeles. Él tiene el idioma de Los Ángeles, se llama enoquiano. Y se Ah, supone que él eran muy pocos los que podían aprenderlo y él era uno. Entonces la gente le decía, mi ángel guardián, qué es lo que me dice, y en eso se ganaba su plata. Y como mm. usted nombró antes, volvió la Inquisición, o sea, comenzó la Inquisición y a todos ellos los atacaron por herejes. John Dee murió en la pobreza misma. El hombre que había comenzado como el principal científico de la corte británica terminó como un brujo hereje en la máxima pobreza. Oh, Y su colega. caída fue el principio del fin del ocultismo. Por Mm. ejemplo, entre el siglo XIV y el siglo XVI, 40.000 ejecutados por esto, porque creían que estaba con poderes del demonio. Pero si yo te digo yo que esta cuestión de la Inquisición fue su pic ahí, pero partió en el siglo XII, XI, XII, empiezan a perseguir, y ahí ya, ¿por qué? Porque como tú dices, tenían mucho poder, ¿en qué sentido? En que eran muy respetados, muy seguidos, entonces tuvieron que dar ahí ya el batatazo nomás. Y hay que ver que todo lo relacionado con lo oculto, ellos siempre lo iban a juntar como producto del diablo, Claro, relacionar. sí. Entonces ahí comenzaron las organizaciones secretas, todo lo que fue la Mm. francmasonería, la Orden Rosacruz, porque representaban por dos cosas. Ellos se consideraban valientes por estar en contra de esta gran fuerza que era la iglesia Mm. y además porque la gente, que es el típico dicho que cuanto mientras más le prohíben, más le gusta. Pasa Ya, eso. sí, pues. Mientras más ellos más se quieren acercar, es como una especie de instinto en lo peligroso, Mm. el miedo al peligro, que me gusta pero me asusta, Claro. cuando se pone como el lobo en primavera. Entonces, ahí sigue esto con
Bueno, en el siglo XVIII esto proliferó, pero a tope por Mm, todas partes. Y en el siglo XIX, cuando la gente ya no estaba tan interesada, porque usted sabe que hasta esto es moda, po. sí, po. Así como hay moda de los Mm, atrapasueños, después eso sí. el modo de los sonajeros, esas pulseras rojas, hasta yo tengo una. Esto ya nos trasladamos de Inglaterra, de todo lo que es Europa, nos vamos a trasladar a Estados Unidos, la otra punta, donde dos hermanas, Leah y Margaret Fox, se declararon públicamente en un diario como espiritistas. Y con ellas Ah, nació el espiritismo. Que el espiritismo es este contacto con el más allá, en un cuarto oscuro, con una o dos medium, mm, donde los seres que ya han partido se comunican con los que siguen vivos para darles mensajes. claro. Ahí les dejo, con las hermanitas Con Fox, la que hermanita dejaron la Peña. media Fox, La como hermanita las Peña. hermanitas Peña. Oh, ¿No ve? la hermanita Fox, colega. Mira, Sí, ya, pues. po, genial. Yo encuentro entretenido esto, oye, Uy, a mí me interesante que te encanta. cagas. Yo voy a seguir con mi tema de la Wicca, pues esta religión va tomando fuerza ya en los 70 era, pero así ultra. Ahora, como es un ambiente secreto, tú no podías andar contando, oye, ¿sabes que en la reunión de no, o Con las sea, chiquillas. claro, no. Y no solamente que se pasan acá y no quieren contar, sino que porque finalmente rápidamente podéis ser ridiculizado también si decís, no, yo no soy católico, yo soy de la Wicca. Ay, o sea, Mm, honestamente, también la gente no quiere ser estigmatizada, pero por ejemplo yo leí y hay grupos que son como bien hippies, así que viven como en comunidad y al parecer tienen una relación con la naturaleza bien interesante, colega. Esta religión tiene más o menos tres como ramas que se define. La Wicca tradicional, que también recibe el nombre de Gardneriana, que es la que sigue como al pie de la letra lo que Gardner investigó y planteó cómo era esta vaina. Ellos lo siguen, ya, es mistérica, usa mucho el tema del misterio, el secreto, el secretismo a tope, iniciática, y tienes tú que ser iniciado en una reunión, en un coven, con un sacerdote o sacerdotisa que te inicie. ¿Ya? La Wicca tradicional es una sociedad secreta exclusiva de brujería y se va avanzando con sucesivas iniciaciones y conocimientos de la religión. Por ejemplo, cuando tú te inicias, recibes la transmisión del linaje y como que se te abre la puerta, ¿ya? ya. Para convertirte en brujo y poder participar del coven, que es las reuniones. Luego, avanzado el tiempo, tú pasas a ser sacerdote o sacerdotisa. ¿Por qué? Porque vas avanzando en conocimiento y ya puedes ir iniciando a otras personas. O sea, decir, oiga, traigo a tal, quiero iniciarlo, ya, vas Mm, adquiriendo ese conocimiento. Y ya cuando llegáis así al tercer nivel ya supreme, puedes formar tu propio coven. Aquí yo voy y formo mi iglesia, ¿cachai? Entonces, mm, y todo esto a partir de el conocimiento que se va adquiriendo. Esa es la Wicca tradicional. De ahí proviene la Wicca diánica, que es una Wicca 100% feminista, solo acepta mujeres. Se basa en el Evangelio de las Brujas, que es un libro de Charles Leland, que yo no alcancé a leerlo, pero lo que entiendo es que habla ahí de las brujas y del poder femenino y su relación con la fertilidad y la tierra, y Gaia y la naturaleza y toda la vaina. Se resalta mucho la creatividad de las mujeres, la espontaneidad y, como te decía, el ser femenino finalmente, en sus múltiples dimensiones. Y es muy abierta, no es tan secreta porque busca como apoyar, contener, tiene como esa mirada desde su perspectiva. Y está la Wicca ecléctica que a mí me da risa porque para mí, la Wicca ecléctica para mí es cuando la gente dice soy católico a mi manera.
Sí, casi Así toda la como, gente dice lo ¿cachai? Ya, mismo. esa es la Wicca ecléctica, que no soy sacerdote, pero lo Mire, sigo, no voy a las reuniones, pero me informo mi, solo, esta es más abierta, no requieres iniciación ni ser brujo para participar, y las jerarquías no son relevantes. Es como ser católico a mi manera, digo yo. ¿sabe qué? Voy a hacer una pequeña intromisión. Las mujeres que cuando, ay, no, si yo soy católica aquí. ¿Usted tuvo relaciones premaritales? Exacto. Ay, pero es que no es lo... Sí, pues, Sí, porque pues, uno cuando sigue una religión la sigue con todo. Si yo correcto. era budista, yo dejo inmediatamente de consumir carne y solo con productos veganos Claro. sobrevivo. ¿Por qué entonces tiene que hacer a su manera? No, pues, uno si es católico, yo fui católica, yo sé lo que estoy hablando. Así que no me vengan aquí. No, es que lo que pasa es que eso ya es más lo antiguo. No, porque la No, Biblia está diciendo que hay que exacto. esperar el matrimonio, requitití, requitita. Así que no venga a ponerse el letrero. ¿Soy católica apostólica romana? No, porque del momento que usted se acostó con alguien antes de casarse, no puede ser completamente católica. Exacto, Y lo mismo para los exactamente. hombres. Sí, colega, concuerdo con usted. Así que bueno, esas son las como principales como ramas que tiene esta religión y como te decía, los rituales en general se basan en iniciaciones, conversaciones, compartir experiencias, etcétera. Y además, la parte de la brujería que es como más oculta, que tiene que ver con cultivar también ese poder de relacionarte con la naturaleza y modificarla sin dañar. Ahí ojo, porque igual esta cuestión cuando tú veís en el diario dice amarres y cuestiones así, Mamá recibe desamarre. claro, no, no se trata de eso es otra cosa. Estos gallos lo que hacen es cultivar una religión y una espiritualidad donde la brujería forma parte de su vida. Eso, y con distintas características y prácticas. Y lo que más me gusta, colega, es que al ser pagano y al estar relacionado con el conocimiento ancestral de la edad de piedra, digamos, Mm, lo hace mucho más, siento yo, plausible, menos marquetero, digámoslo, que esta mm. cosa del cristianismo que es tan persecutora y castigadora y no sé, bueno, ese es otro tema. Así que eso, colega, eso por mi lado. Ya. Sigo con la hermanita Fox, que Ah, dejaron la sigamos. media Fox. Great. Ellas crearon una obsesión nacional con lo del espiritismo. Todos querían ir a visitarlas, todos querían conectarse con la abuelita, con el Claro. marido, la viuda, el viudo, todos. Y después las descubrieron. No era nada tanto Mm, espiritismo. Casi siempre atendían en la misma parte donde les lanzaban una especie como de cartas por un tubo que había escondido y llegaba una carta volando y esa carta era del espíritu. Y ella la leían así como, por ejemplo, ay señora, ¿sabe que su marido dice aquí que usted nunca esté con otro hombre porque él en el cielo la va a esperar y van a poder seguir allá siendo la misma pareja feliz que siempre han sido? Y allá la ah, señora no tenía novio, pura patraña. Esas son las mm, hermanitas Fox. Pero apareció una señora desde Ucrania llamada Madame Blavatsky. Ella llegó a Nueva York, una mujer separada, no duró mucho en el matrimonio, con plata se dedicó a viajar por el mundo, fue al oriente y se impregnó de todo lo que era hinduismo y budismo. Llegó a Nueva York y se proclamó, y la proclamaron también, se autoproclamó como la reina del ocultismo. Y lo más interesante de ella es que con todos estos viajes, ella estableció semejanza entre las culturas con las religiones. Y gracias a una gran biblioteca, porque ella como tenía dinero, su papá tenía una gran biblioteca sobre ocultismo. Y ella de chiquitita leía, 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 mm, leía. Y lo que dicen es que era una mujer tan encantadora, tan sabia, que era casi imposible que tú no le creyeras. Porque ella te envolvía de tal manera, te hablaba de cosas que tal vez
Sí, en aquellos años, estamos hablando de siglo XIX, uno no era como ahora que tú podías contarle a cualquiera tus cosas. Las mujeres eran súper reticentes a contar lo que les Claro, pasaba, sí, porque pues, estaba mal mirado. sí. Entonces ella como que se paraba al lado y le decía, yo sé lo que te pasa a ti. Tú tienes esto, 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 Mm, tienes problemas en la intimidad. Y la mujer ¡oh! Se le abrió un mundo y Madame Blavatsky era una reina. Bueno, maravi. ella cobraba por sus sesiones, por supuesto, y su fama se regó por todas partes. Lo más importante de ella es que ella da paso a algo que se llama la teosofía. ¿Qué es la teosofía? Es la sabiduría que viene de Dios. Ella postulaba que yo confío en algo que no puedo ver, pero a la vez esto no puedo sacarlo a la luz pública porque me van a condenar, lo que decías tú. Mm, Entonces, ella organizó esta teosofía como una doctrina secreta. Y todos claro, hacían murmullos, se hacían pasar, hoy Madame Blavatsky va a estar en tal parte hablando de teosofía, y se pasaban así como claro, compro dólares, ahí claro. en Agustina, ahí como al lado, así todo camuflado, pero la adoraban. Ya, Mm, ella postuló lo siguiente: el mundo no está formado por materia, sino por energía. Principio ah, de claro, la física, colega. claro. Sí. Entonces, ella restauró lo que era la creencia en la reencarnación y el karma, que esta idea la traía de Mm, Oriente, y se convirtió en la víctima de su propio éxito, porque después, en 1885, si no me equivoco, de Londres mandaron unos especialistas a investigarla y la dejaron buena pana. mm, La desenmascararon, dijeron mm. que ella decía cosas que no tenían nada que ver con lo de la India, y ella murió diciendo que estaba en lo cierto. Murió con las botas puestas. Mira. Y después cuando uno decía, no, ya se acabó la teosofía, ahí viene un personaje, colega, que yo no sé cómo no han hecho una película todavía de él, que yo creo que tendría que ser Tim Burton, una cosa así, la vida de Aleister Crowley, Ah, ya. muy Sí, famoso. sí. Ya, Aleister Crowley es conocido por varias cosas. Aquí vamos a tratar solo lo que es ocultismo, como un referente del ocultismo, no solamente en Inglaterra, sino alrededor del mundo hasta el día de hoy. Colega, Él se y hacía, déjame meter un segundo. Él ya, es la base de toda la recopilación que realizó Gardner para determinar cómo funcionaba la Wicca. Él porque fue eran la amiguis, base, po. porque eran amiguis. Ya, eso nomás, colega. Exacto. En la miel todo se pega, colega. Sí, A ver. Entonces, Aleister Crowley se hacía llamar la bestia. la bestia. Y su mamá lo llamaba la bestia, 666. Su mamá, imagínese cómo sería, porque era un niño muy raro, siempre fue raro. Él mismo se hacía llamar el anticristo. Bueno, hay muchas leyendas sobre las bolas que se pegaba con... Bueno, fue de los fundadores de una organización que se llamaba Aurora Dorada en la Sí, era victoriana. sí. ¿Ya? Llevó el tarot, la cábala, la Ujú, magia angelical, y unificó todo esto y lo hizo un solo sistema. claro. Y si a usted viene un hombre, colega, y le dice, yo soy la bestia 666, usted en esos años podría haberle creído. Sí, pues Hans, si te sabía contar la historia, sí, Colega, si sí, hoy en día hay gente que hace esa secta en Peñalolén y como sí, 20 mujeres le creen y tienen hijos del mismo profeta, no le van exacto, a creer a este en pleno era victoriana. correcto. Bueno, él viajó a Egipto, encontró sus propias creencias, y allí, porque él era casado, ¿ah? Su esposa, la esposa chifleta también, tuvo un sueño, como una visión, donde le decía que el marido de ella, o sea, Aleister Crowley, debía prepararse para el mensaje de los dioses. Él iba a Mm, ser el único medium de los dioses con el planeta Tierra.
Y el otro, dale maíz al pollo. Se subió por el chorro, ahí ya vamos abriendo grupos Oh, de ocultismo, con todo. claro. Y él escribe el libro de la ley que anuncia un nuevo amanecer a lo más tigresa del oriente para la humanidad. Este libro fue otro producto de la espiritualidad occidental y oriental. Hace lo mismo que Madame Blavatsky, Claro. porque él también había ido a dar la Mm, vuelta a Oriente. Ya. Y ahí él funda, como dijimos que había una teosofía, él con todo este eclecticismo que hizo de cosas que astronomía, astrología, tarot, el lenguaje de los ángeles, todo, todo. hizo lo que se llama el telema, que es cuando la propia voluntad es la ley a seguir. Y ahí está el problema, porque si mi voluntad es matar a alguien, Correcto, pues Gansa. ¿cómo sé yo que estoy obrando bien o obrando mal? Correcto. Y bueno, se dice que él tenía telequinesis, podía mover objetos a distancia. Eh, lo que pasa con todo lo que fundó Aleister, existe una dualidad. Una es buscar la iluminación y también una justificación para toda clase de desviaciones. Mm, Entonces, el marido que tenía muchas ganas de ponerle el gorro a su mujer con la hermana de ella, ay, no, yo hago mi propia voluntad. Y después, no, porque el telema dice que hay que ejercer la propia voluntad. mm, Nuevamente, él cayó en su propia trampa a los claro. más Sutherland, porque él se dice mucho que tenía una especie como de orgía, porque quería, y todos contra Claro. todos, baqueteo extreme. Entonces, la sexualidad como un camino espiritual, él lo tomaba así, ya sea con quien Uy, sea. pégate un temucano. Sí, no, juega. Mm, Y además que él decía que el acto sexual en sí era magia y tenía muchos misterios, que la única forma de descubrirlo era tener mucho sexo, hablar en la comunidad sobre esto y llegar a principio. Como que él ah, no, si el sexo para él era un claro, era tremendo. placer y estrellita. Mm, Ya. Él, después de esto del telema, hizo una orden más exclusiva que se llama Ordo Temple Orientis. Es su propia sociedad secreta. Y ahí hizo una reinterpretación del tarot que fue muy utilizada el siglo XX, porque loco y todo le creyeron igual, sí, pues, lo siguieron y le pasaban platita. por supuesto. Crowley creó su propio mazo de cartas, conocido como el libro de Thoth, ese que decían que lo había Mm, desenterrado, ya, él lo había él, desenterrado. claro, ya. Oh, Admiraba mucho la magia egipcia, usó drogas y un comportamiento sexual indecente e indecoroso para sus tiempos. claro, Tenía con todo lo que quería y al frente de todo lo que quería, aunque le dijeran que no, porque la voluntad propia era la primera ley que había que seguir. claro. Y eso es una ley peligrosa. Sigans. Bueno, murió enfermo y adicto al opio. Bo, ya. Murió en 1947. Las prácticas del ocultismo fueron mayormente olvidadas en el siglo XX porque todo esto de la industrialización, más las Mm, guerras, y resurgieron los grupos espirituales con los hippies sí, que pues. utilizaban sustancias para alterar la conciencia, Lo que te lo que decía yo de las sociedades Wicca de los 60-70. lo que provocaba el autoconocimiento. Exacto. Estaban en la bola del autoconocimiento. Millones de hippies rechazaron la religión para encontrar su propio camino en su Dios, Sí, pues. el que ellos querían, como querían que fuera. Ahí empieza la idea New Age de los años Mm, 80. Crowley salía de nuevo sí, pues. como el gran maestro y se convirtió en un ícono, un ícono cultural. De hecho, David Bowie y The Beatles lo ponen en pequeñas fotos en Ah, portadas de discos. claro. Eh,
hay un concepto de viaje místico, que hoy se habla tanto de como el viaje Sí, místico, po. hoy, como la Popov a veces nube, que se Mm, va como a la isla a encontrarse. No por ella, yo también iría, ¿para qué estamos con cosas? Y decía que el concepto de trascender, de la magia de verdad que mueve toda la humanidad, trasciende del tiempo, del espacio, y el fin, como dicen el nirvana en el budismo, es una conciencia macrocósmica. Volvemos al trascendentalismo. Este hombre, yo tengo que decir que estaba harto rayado, mm, pero dentro de todo, como que dio el puntapié inicial a una pila de teorías que la filosofía todavía no termina de descifrar, mm, porque lo que es conciencia cósmica, que yo sepa, todavía no se aborda como tema filosófico, claro. como tema literario, ya ha estado hace mucho tiempo. El ocultismo ayudó al desarrollo de la ciencia porque las personas intentaban comprender cómo funcionaba el mundo. Sí. Lo mejor ejemplo, astronomía y alquimia. Ujú. En la antigüedad ellos creyeron que estaban develando secretos de la vida eterna, pero sin saberlo descubrieron curas para grandes enfermedades. Por ejemplo, dentro del ocultismo comienza la física de partículas, concebir la vida como energía pura. Claro. Eso sería por mi parte, colega. Perfecto. Mira, yo voy a seguir con este temita muy relacionado, porque esta cuestión, eh, hablar de las prácticas como prácticas culturales que provienen de esta religión de la Wicca. Primero, el primer mandato de la Wicca es haz tu voluntad. Por eso Gardner y Crowley, que eran amiguis, apareció después del libro de la ley, la red de Wicca, que es lo que vendría a Ah, ser como el consejo de la Wicca. ¿Y qué es lo que ellos van a plasmar como lo correcto, lo incorrecto, los preceptos, en qué se van a basar? Porque eso de haz tu voluntad, hello, como decía usted, a ver, haz tu voluntad, pero no, muy peligroso. exacto. Entonces ellos empiezan a hablar de haz tu voluntad, pero sin dañar a los demás, sin dañar a Mm. nadie. Mientras no dañes a nadie, haz tu voluntad. Y ahí invierten la frase. Mientras no dañes a nadie, haz tu voluntad. Entonces ahí empieza a hablarse de este consejo que tiene varias versiones, pero siempre se muestran textos que son como escritos en verso. eh, es muy divertido. Por ejemplo, un verso corto. Seguir las leyes Wicca debemos en perfecto amor y perfecta confianza. Vivir y dejar vivir justamente, dar y recibir. Por ejemplo, hay otras que son muy divertidas. Por ejemplo, 9 maderas van al caldero, quémalas rápido, quémalas lento. El abedul en el fuego va a representar lo que la dama sabe. El roble del bosque fuerte pilar, en el fuego el conocimiento de Dios te traerá. El cerval es un árbol de poder haciendo la vida y la magia florecerá. Ahí se Es como agarran de todo. bien panteísta. Claro, así como siempre buscando que la relación sea armónica, en paz, etcétera. Y como principales festividades que ellos tienen son los ciclos de la luna, que son llamados Esbat, los ciclos del sol, que son los Sabbat. Eh, Mire como los judíos. sí, recibe el mismo nombre. También ellos celebran el Día del Orgullo Pagano Mundial el 30 de junio con otras religiones paganas. Eh, Mm. Desde la perspectiva como, perdón, estos elementos quizá ligados a la magia, entre comillas, están en la cotidianidad, porque cuando tú, por ejemplo, dices, oye, me voy a colocar esta runa que habla de tal tema. Oye, me Claro. regalaron hasta la pate conejo, pues colega, Sí, digámoslo. pues colega, Sí, colega, la cruz de Palque. exacto, el palo santo, son Exacto. cosas que están en el cuarzo, cuál es la Colega, piedra que, piense en todos los ritos de Año Nuevo. exacto, Yo que entonces, no me echaba la cartera con los pinches ritos. entonces por eso te digo, son cosas que están tan en lo cotidiano que negarlas es muy absurdo. Y por otro lado,
La iglesia ha tomado hartas de esas para llevar agua a su molino y la han Mm, transformado para su lado. ¿Para qué estamos con sí, cosas? cabe destacar. Entonces ellos también, como decías tú, en esa etapa del oscurantismo, donde estos viejos escondían el conocimiento para ellos transformaron muchas tradiciones que no les pertenecían, pero No, que para eran nada. populares en ciertas partes del mundo para ampliar su hegemonía. Entonces, tampoco podemos negar aquello, porque mucha tradición cotidiana judeocristiana proviene de ritos que eran originalmente paganos y ellos transformaron eso para hacer más fácil su dominación. Mm, Entonces, eso, a mí me gustó este tema, es súper más largo, yo estoy haciendo una mirada bien superficial porque de verdad hay harta información, pero es información bien segmentada. Entonces, me gusta creer que como tuvo este resurgimiento en los 60 70 de la mano de movimientos que buscaban la paz, la armonía y la mm. relación con el medio natural, recoja elementos positivos y yo creo que sí. La, Claro, porque si ninguna ciencia, si ninguna religión te cubre tus expectativas, crea un grupo. exacto, si no Si le no vaya a va a hacer hacer daño a daño, nadie, eso no digo hay yo. problema. Así que Colega, eso, hay una religión de Jedi en Nueva Zelanda. Son imagínate. muy felices. No, y te voy a decir más, aquí yo estuve investigando y fíjate que además de la de las tradiciones hay reconocimiento legal de la Wicca en el mundo. Esta religión, hay comunidades Wicca en casi todos los países de Europa Occidental, Angloamérica, México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Mire, Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. En los países de Asia, comunidades de India y también en Israel. Para que usted sepa, reconocimiento legal en Estados Unidos ha avanzado bien rápido porque como tiene tradición anglosajona, no ha sido tan difícil para ellos acercarse a estos rituales y a esta mirada. Y de hecho se puede poner incluso en tu lápida, tú puedes poner el símbolo de la Wicca, al igual como ponen un crucifijo o cualquier otro las símbolo palomitas religioso. Claro, bebiendo de la fuente. claro, puedes ponerlo incluso como un símbolo religioso en Puerto Rico desde el 13 de septiembre del 2000. En Costa Rica también tiene reconocimiento legal. En España también tiene reconocimiento legal. Entonces, si tú te das cuenta, es algo que es como oculto, pero es súper popular. Entonces, es como más que nada, yo creo que el buscar la no estigmatización de las personas a lo mejor hace que se mantenga así en secreto y también a lo mejor las personas que pertenecen prefieren que sea así. Claro. Pero a mí me sorprendió saber que había reconocimiento legal. Implica muchas cosas. No es cualquier Mm. cosa. La iglesia maradoniana también existe, pero yo no sé si tendrá Sí, pues. reconocimiento legal. La cientología todavía no es reconocida Exacto. como una iglesia. Y a mí me parece que también ha acercado este conocimiento milenario a generaciones nuevas. Incluso en algunas series donde estaba, por ejemplo, las mismas Sailor Moon toman cosas de elementos de la Colega, brujería, ¿sabe? Me Sabrina, acordé. la serie Sabrina, Sí. todas esas series que empezaron a ¿Se salir hacían acuerda de la referencia. película Jóvenes Brujas? Claro, sí, pues, Esa. Ahí hacían exacto. eso, de Craft. Exactamente, entonces la cultura popular también después de los 90 fue tomando esto. Sabrina Y era una ahora, serie muy seguida que incluso ahora tuvo su revuelta ahora con Netflix. sí. Entonces es un tema que siempre llama la atención. ¿Para qué voy a hablar de Harry Potter? Po? Que otra mirada Sí, de la po. brujería, de la hechicería, Claro que que sí. también la literatura acerca esa misma ritualidad desde la literatura. Así que eso con esta religión a mí me pareció bien entretenida, fíjate. Mire, colega, yo le voy a contar. ¿Se acuerda cuando usted contó la historia cuando fue a inscribirse a la universidad? Ujú. Ya, yo le voy a contar la historia
¿Cuándo a mí me empezó a desilusionar todo esto de la religión católica? Ya. Yo tenía 8 años y me inscribieron para hacer la primera comunión. Entonces, como hacíamos la primera comunión en el mismo colegio donde estudiábamos, Mm, la profesora se agarraba de eso en la clase de religión y nos hacía escribir cositas y trabajos varios. ya. Entonces, la profesora, señorita Viviana, nos dijo, escriban una composición. El título va a ser Cristo toca mi puerta. Yo tenía 8 años, colega, tercero básico. Ya. Entonces yo me puse a pensar y en mi imaginación de niña dije que cuando Jesús tocara mi puerta, yo iba a abrir y le iba a mostrar, le iba a pedir que me mostrara las manos para ver si tenía los orificios de los clavos. Ya. Colega, creo que pocas veces me han humillado tanto. Me paró delante de todos. ¿Qué no me dijo? Me dijo que eso era como ser Santo Tomás, ver para creer, que Dios castigaba a la gente que no tenía suficiente fe con él, que yo Oh, no tenía por qué estarle pidiendo porque mi corazón inmediatamente me iba a decir que era Jesús. Y yo, colega, sabe que me amargué tanto, tanto, y nunca pude olvidar eso. Y no. siempre me sentía, y todo decían, ¿cómo tus compañeros no escribieron eso? ¿Cómo se te ocurre escribir eso? ¿Quién eres tú para venir a pedirle pruebas al Señor? Uy, qué Así, tremendo. colega, y yo no quería Eso, contárselo a nadie, ni a mi familia, porque yo decía, me van a retar igual porque yo hice un pecado, colega. Y oh, desde ese pinche minuto, yo siempre agarré el resquemor, y siempre dije que yo iba, cuando hablara de la religión católica, yo la iba a conocer mm, de verdad, para atacarla por el flanco que yo supiera que es débil, porque creo que ha sido la vez que más he sufrido delante de un grupo de personas. Colega, tocaron la campana y mis compañeros me miraban mal, oh, porque la viejuja me dijo tantas cosas feas y yo siempre recuerdo de venirme camino de mi casa y decir, por favor, que mis papás nunca se enteren que yo di esta respuesta. qué terrible, Gansa. Yo lo encuentro Entonces, terrible. por eso tengo esa espina tan clavada con la fe católica y por eso me gusta estudiar de otras religiones y pienso que si alguna vez viera que le están haciendo es un niño, colega, pero es que no va a faltar palo que no le tire al docente. Mire, colega, No va a faltar piedra que no le tire. yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Me parece que eso que te hicieron es deseducación, porque, colega, los Claro. niños son concretos. Si todo un niño le dice, esta persona tiene heridas, se va a quedar y va a querer una respuesta de algo que le haga sentido, que sea concreto también para él. Entonces, es absurdo. Bueno, es que, ¿sabéis lo que pasa, colega? Que aquí vamos a entrar en un tema. Los colegios y la educación en Chile han utilizado la asignatura de religión para evangelizar a la gente en la fe católica y no para educarla respecto al conocimiento de las religiones, al desarrollo de la fe, qué significa la espiritualidad, qué religiones hay en el mundo. No existe una pura religión, no existe No. un puro Dios. Entonces, finalmente, eh, esa es una manifestación más de la intransigencia, la intolerancia de esta gente. Yo honestamente, nada más que decir, colega. Terrible. Ay, pero así es la vida. Sí, pues. Ya, colega, vamos a recomendaciones. Usted Great. le toca. Ya, yo, como estaba con este tema de la brujería, la hechicería y la wicca y todo esto, recordé una anécdota muy importante de una rockera que a mí en particular me parece súper relevante. El rock en general no destaca por tener grandes figuras femeninas, por lo tanto, ¿por qué? Porque el rock en general es muy machista, no voy a venir a decirlo yo, lo dice la historia. Recordé que Stevie Nicks, la gran cantante rockera, en una época de su carrera fue acusada de brujería y mucha gente no quería estar con Mm. ella, le hicieron la cruz, ella le dio vuelta a la situación, sí. Debido a su estética neogótica, al simbolismo y misticismo de sus No ve. letras y a su éxito, se rumoreó mucho sobre su vinculación con la Wicca y la brujería. Ella misma tomó esto y dijo, bueno, dio recitales para Halloween, se vistió como bruja para eventos públicos, porque al final lo tomó como una anécdota. Ella
tomó este tema e incluso ahora último salió en una de las temporadas de American Horror Story, que se llama Coven, de hecho, que es como aquelarre, representando a una de las brujas blancas, a un personaje Ya. como bruja. Entonces ella como que lo tomó para el chiste, pero quedó siempre como la anécdota de que Stevie Nicks hacía brujería y que por eso le iba tan bien, por eso usaba esa ropa, esos sombreros, esa ropa negra que no era acorde a una mujer muy normal, muy típica, común y corriente de la época. Entonces se le acusó de brujería. Y voy a recomendar una canción que se llama The Age of Seventeen, que es muy buena porque además de tener una interpretación espectacular, una música bacán y una atmósfera maravillosa de canción, ha sido referente muchas veces para distintas figuras femeninas de la música. Así que Stevie Nicks, dedito para arriba, The Age of Seventeen, para que la busquen y la escuchen. La recomiendo. Great. Great, colega. A mí me toca recomendar un libro que tengo aquí en mis manos, Maravilla. que me lo regaló Peps, Great. que le agradezco mucho este libro, de H.P. Lovecraft. Él, mire, yo sinceramente, muchos dicen que es gótico, yo digo que no, ¿ah? No, es que usted es tremenda. Yo digo que no. Ya. No, es que yo digo que gótico sería más Edgar Allan Poe que gótico en sí. Claro. Pero H.P. Lovecraft yo lo encuentro más de terror, ciencia ficción. Ya. Pero bueno, H.P. Lovecraft corresponde a Howard Phillips Lovecraft, que nació en 1890 en Rhode Island, Estados Unidos. Padre de la novela, se le llama también como el padre de la novela de terror con ciencia ficción. No de terror solo, terror con ciencia ficción. Es un gran innovador del cuento de terror. Sí. Aportó una mitología propia. Sí. Por ejemplo, los mitos del Cthulhu, Sí. que no sé cómo se pronuncia, pero casi todos le dicen Cthulhu, pero es Cthulhu. Sí. Habla de un horror cósmico, raza alienígena, viaje en el tiempo, existencia de otras dimensiones. Él fue un niño muy sobreprotegido. Su mamá y su papá venían de familias burguesas que lo perdieron todo y se fueron a vivir al campo para no ser el hazme reír de la gente. Ah, ya. La mamá era terriblemente elitista y educó a su hijo igual. Ya. De hecho, le costó mucho encontrar una mujer que se casara con él porque ninguna era lo suficientemente buena, según él y según su mamá. Era muy mamón y cuando murió la mamá casi se muere él también. La mamá murió hasta los 31 años y hasta los 31 años él vivió con ella. Se casó con una señorita, bueno, después señora, que se llamaba, de apellido Green, Sonia Green. Se separó al poco tiempo y cuando se separó se fue a vivir con las tías al campo de nuevo. Y él, porque hay un círculo Lovecraft, que se llama, que son varios autores, que son contemporáneos de él, y se mandaban cartas. Ya. Y él les ayudó mucho a escribir a ellos, y ellos a su vez también influenciaron la escritura de Lovecraft. Era de paseos nocturnos, porque era muy depresivo, le gustaba esta atmósfera de miedo, de pasear, de no saber si iba a tropezar. Una cosa bien el estilo Lovecraft, de verdad. Sí, sí, es se verdad. dice así. Sí. Se dice así. Sí. Cuando hablan, por ejemplo, boda Lovecraft, y uno entiende lo que es. Sí. Entiende de, por ejemplo, el libro que voy a recomendar que se llama El horror de Dunwich, habla de una mujer que tuvo relaciones sexuales con el dios que ella creía. En esta mitología. Claro. Y tuvo mellizos. Un mellizo salió normal y corriente, como cualquier hombre, y el otro salió un monstruo, que era albino, con tentáculos de pulpo y muchos ojos por todas partes. Entonces era uno, ¿cómo se imagina? Yo creo que el gran acierto que hizo Lovecraft es la descripción. Yo creo que todo en Lovecraft va por la descripción. Muchos dicen que el tipo de lenguaje, porque utiliza muchas palabras con muchas sílabas. Claro. Verbalizó, adjetivizó,
palabras que en ese momento no se usaban tanto en inglés y él las cambió porque según él era el nuevo idioma para crear su novela, porque el idioma común y corriente de los pobres no le Mm, servía tanto a él. La descripción que hace él es excelente, mm, no hay que desmerecer, porque sí, que tenía recursos, lo que dije antes de adjetivización claro. y de esta creación lingüística que él hizo para escribir sus novelas, Mm. es algo muy valorable. El No, hombre era claro. inteligente. Yo Sí. insisto, a mí no me gusta Tolkien, pero que el Ah, hombre fue valorable fue, por porque era supuesto. filólogo antes de escritor. Sí, Entonces se podía dar el gusto de sí, usar la lingüística al antojo de él, claro que sí. ¿ya? Bueno, él todavía sigue el círculo Lovecraft, que se dice mucho que Stephen King le copia, yo digo que sí, Sí, yo y también lo además que el creo. caballero no me cae bien, No, yo digo que yo sí. también lo creo, colega. Sí. Bueno, hasta sus últimos días vivió con sus tías muy pobres, pero él no iba a la ciudad para que no lo vieran pobre, era Claro, racista. me De imagino. hecho, él apoyó mucho a Roosevelt porque era de ese Mm, tiempo, y además tenía, cuando empezaron todos estos discursos eternos de Hitler, él hacía abiertamente, decía que estaba con varios puntos de Hitler, qué pero a la tremendo. vez, pero mire qué será rayado. Decía, yo me declaro anticomunista, pero si tuviese que dirigir un país, lo haría bajo la sombra de Marx. Ya. Así Mm, hablaba él. Eh, Muere en la pobreza de un cáncer intestinal. Bueno, el libro más famoso, aparte de los mitos de culto y mm, todo, es el Necronomicon, que es ya. la lectura, es un mito que cuando uno lo lee produce espacios de locura en la mente de uno y hasta la muerte. Mira qué tremendo. El libro más que nada habla de saberes de arcanos, magia ritual, Ujú. es bien famoso, ¿ah? Sí, po. Y muchas bandas también, como pasó Mm, con Aleister Crowley, lo utilizan en sus portadas como es Metallica y Iron Maiden. sí, sí, yo sabía eso. Eh, el horror de Dunwich, que el que yo, a mí me gustó ¿ah? Ujú. Bueno, trata de, como le estaba contando, de esta señora que tiene mellizos de un dios. Uno nace con apariencia humana y el otro con una apariencia monstruosa, que ellos se avergonzaban de este hijo y lo encerraron en un granero. Ujú. Toda la vida lo estuvieron alimentando y le llevaban ovejas porque comía carne cruda, le Mm. llevaban todo lo que pillaban, gallina, le tiraban para adentro, hasta que murió el último, que fue su hermano, y él tuvo que salir del granero Ah, claro, pues. para alimentarse. Y ahí es cuando hace la bajada a la ciudad y la gente ahí describe el temor que les Mm, provocaba, porque eh, es como, yo creo que lo que más le gustaba a Lovecraft era describir la reacción que los monstruos provocaban en los mm, personajes y la reacción que provocaba en el lector. A ver, si a mí me dijeran, ¿recomienda este libro? Sí. sí. Lo recomiendo porque creo que toda persona que le guste todo lo que es novela más oscura, si le gusta la ciencia ficción o la novela gótica, es necesario leer a Lovecraft. Ujú. Es como necesario leer a Edgar Allan Poe, Claro. como todo gótico tiene que leerse El Castillo de Otranto. Ujú. Sí, hay que leerlo. Posiblemente le guste, posiblemente no, pero el libro, usted cuando agarre el libro, ponga atención cada vez que él describe entre paisaje, personaje y sensaciones, y es de Ujú. una forma magistral. Muy Así bien, que dedito para arriba por el horror de Dunwich, que fue publicado en 1928. Él colega. de verdad es un visionario. Sí. Es un visionario en todo lo que tiene que ver hasta el día de hoy, todavía se toma como referencia. Y si no me equivoco, no sé si ya habrán hecho una película, pero todo lo que tiene que ver con esta así como, eh, esta cuestión del alien, el Mm, octavo pasajero, eso es Lovecraftiano por claro, todos lados. toda la razón. Sigue se tomando como referencia. Sí. Eh, Así que dedito para arriba a Great. don Howard Philip Lovecraft. Dedito para arriba, sí.
Y aquí, colega, hemos ya terminado con este especial. Esperemos que les guste mucho. Sí, puede salir un poco enredado, pero lo importante es que como la clase tal vez no entienda el 100%, pero lo que usted logró captar, que lo capte bien y que lo Síganse. pueda utilizar. Sí, ¿Cómo utilizo yo esto? Mira, me voy a comprar un libro, voy a pedir un libro en la biblioteca, voy a optar por esto. sí. Pero una de esas me gusta. O de repente voy a buscar en Google este personaje porque me llamó la atención. Y ya vaya a estar ahí Exacto, investigando sobre el tema. exacto. Encender la llama. Correcto, pues Encender colega. la llama, colega. Ya, colega, yo me despido. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo resto de semana. Sí, saludos, buena cuarentena. Y eso, pues, a cuidarse Ahora nomás. cuarentena total, colega. Sí, pues. Así que eso, bye. Ya, bye.